Clave. Hoy me mandé al hilo todas las menciones y dije, ¿en qué momento estornudo? Están con nosotros Isabela Ninat, del Centro de Estudios Públicos, Alberto Mayol, como todos los jueves, y Fernando Atria, también, como todos los jueves, no está con nosotros hoy día, sí viene Isabel. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Tenemos, pongámoslo en lenguaje papal, generales directorum habemus. ¿Qué manera de denominarse de una manera más enredada, digamos? Y que además un poco sucia, para que estamos con cosas, porque se filtra a los 2 minutos, se filtra la hoja de vida del general director Hermes Soto, en medio de una situación donde, qué sé yo, nadie sabe lo que va a pasar en Carabineros. Lo único que conocemos de Hermes Soto es básicamente su vida anterior, su hoja de vida, que se filtró. Se filtró, y que él no proviene, como los últimos generales directores de inteligencia o de intendencia, sino que viene más bien del mundo comisarial. ¿Qué cosa creen ustedes que en términos institucionales se puede hacer Hermes Soto con esta situación que recibe? Yo creo que Alberto Mayor. A ver, la verdad es que yo creo que finalmente la filtración, si es que tuvo por interés desestabilizarlo, yo creo que le hicieron un gran favor. Porque la filtración lo operó rápidamente de algo que en el tiempo iba a ser un problema. O sea, evidentemente esto en algún momento iba a ir saliendo por goteo probablemente, y cada vez que saliera podía ser un problema en sí mismo. Finalmente esto aparece todo junto y evidentemente ya está bastante claro que sobrevive a esta irrupción y por tanto lo deja tranquilo, lo deja operado de esa situación. Es un carabinero que además no viene con una trayectoria, una historia personal que es un poco distinta a lo habitual. Efectivamente en Carabineros y en la Fuerza Armada de Chile todo funciona mucho por familias, por estirpe, y él viene de una estirpe de carabineros pero de suboficiales. Y eso es muy extraño, que efectivamente un hijo de un suboficial pueda llegar al alto mando. Por tanto, es una historia que dentro de Carabineros significa algo también, más allá del significado que tenga hacia afuera. Tiene un desafío por delante de gran envergadura y sobre todo de gran complejidad porque Carabineros había apostado a una legitimidad, podríamos decir así, pop. O sea, lo que le interesaba era la evaluación en las encuestas. Y estaban en la calle mucho por eso. Y hacían muy poco la otra pega por eso. Y era la institución más legítima y estaban fascinados con esa posibilidad. Y creyeron que el concurso de popularidad era todo lo importante. Y de repente viene esta crisis. Y esta crisis no se va a solucionar con un concurso de popularidad. Se va a solucionar con medidas bastante serias. Y vamos a ver si Hermes Soto tiene la estatura para poder trabajar en ello. Y tiene la capacidad política para que en ese silencioso trabajo no le sigan pasando cuentas al interior de la institución desde otros poderes. Sí, la tesis de Mirko Macari, que la tuvo antes, es que Hermes Soto es una suerte así como de papa intermedio, digamos. Al que colocan cuando ya está bien viejo y se sabe que le falta poco. Una opción intermedia que reordene un poco hasta que se conozca y se sepa quiénes son las personas que eventualmente pueden dirigir esa institución que está distribuida en todo el país en una cosa que yo creo que el gobierno no conoce. Ningún gobierno conoce exactamente cómo funciona Carabineros por dentro en términos de sus propias lógicas y nomenclatura. Exacto. Y por lo tanto colocar a una persona que implica sacar a sus 4 generales anteriores es una cosa que va a provocar ruido, pero yo tengo la impresión de que Mirko puede tener razón. En una de esas lo colocan a reordenar la cosa en un determinado manera. Si lo hace bien, sigue, y si no, cambio intermedio. Bueno, digamos que fue un papa intermedio el que convocó al Concilio Vaticano II. Es así, así es. Produciendo una transformación bien importante. Yo venía escuchando ahora en la radio algunas declaraciones de él, que él decía 2 cosas. Primero, esto de que él venía de una familia de carabineros y de suboficiales, que había nacido un 27 de abril. El día del carabinero. Sí, por eso. Y la otra, entonces, que tenía un compromiso existencial, vital con la institución. Y la otra era que
él era un, comillas, verdadero carabinero. No, porque por esto, ¿no? Porque ese adjetivo sí, pesa. No, yo creo que eso es interesante. En la línea de lo que decía Alberto, ¿no? Lo cual muestra, creo yo, o sea, el que él haya elegido esas palabras, muestra, creo yo, que también dentro de Carabineros. Exacto. Hay una cierta distancia entre, por así decirlo, estos peces gordos o estos que son los que mandan y los que han llevado o contribuido a llevar a Carabineros a la situación en la cual está, y los carabineros, uno podría decir el pueblo de Carabineros, ¿no? Que sufre estas decisiones porque, claro, ellos no son los que han participado de esto, pero sufren las consecuencias en la calle. Y el énfasis que yo le oí a él era esta de que los carabineros somos, los verdaderos carabineros somos esos carabineros que estamos en la calle. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué posibilidades va a tener? ¿Cuánto apoyo para hacer lo que haya que hacer tendrá? Está por verse, pero está claro que hay una... Pero mi impresión es que viene con ánimo de dar vuelta a Carabineros, en el sentido de que sean los carabineros verdaderos los que ahora conduzcan la institución. Y por otro lado, que para el gobierno, que yo también concurro en que no tiene mucha claridad respecto de que, porque nadie tiene mucha claridad respecto en el mundo civil, creo yo, respecto de Carabineros, los problemas de Carabineros, etcétera. Pero para el gobierno esto es una cuestión que es bien importante. No ha sido una cuestión central dentro de su... Carabineros es lejos la más críptica de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otras cosas, porque las otras ramas de las Fuerzas Armadas no tienen una suerte de papado con verticalidad absoluta y todopoderoso de arriba abajo, sino que colegian bastante las conversaciones a través de los cuerpos de generales y almirantes. Pero aquí esto es, el general director de Carabineros, por lo menos hasta ahora, es un factotum único, casi monárquico, digamos. De hecho, si es que ellos quieren, te dan información, incluso al Congreso, si facilitan o no facilitan cuál es la dotación. Como decían los participantes de la comisión investigadora del fraude, del Paco Gate, decían, increíble que, por ejemplo, ellos no hayan informado cuál era la dotación de Carabineros cuando se les pidió. Pero ahora sabemos por qué. Bueno, ahora se sabe por qué. Pero que la facultad existiera de tener mecanismos medios secretos. Eso en la Fuerza Armada en general no sabemos. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo de modernización del Estado, tratando de, en verdad, entender cuánta gente trabaja en el Estado chileno. Llegar a esos números es imposible. Me voy a salir un segundo de la Fuerza Armada de Orden y Seguridad, pero no sabemos cuánta gente trabaja ni siquiera en el mundo municipal en Chile. Ya, eso. Pero yo quiero volver a algo que dijo Alberto antes, que es la legitimidad pop. No sé si está esa imagen el año pasado en el desfile del 19 de septiembre. Los carabineros desfilaron con cachorros. Con cachorritos, en unas mochilas como esas portabebés. Sí. Pensaron que así se arreglaba. Claro. Cuéntenos eso en un doble sentido. Pero qué manera más fácil de vender como la legitimidad que esa, ¿no es cierto? Y claro, la duda es si es que una persona que viene, o que se llama a sí mismo un verdadero carabinero, ¿no es cierto?, según decía Fernando, va a poder llevar a cabo las reformas, porque es interesante el caso del carabinero. Uno puede hacer una reforma, ver la institucionalidad y los mapas y los organigramas, y está la complejidad territorial, que yo creo que también aporta esto de no saber cuál es la dotación y cómo responden. Pero también hay una cultura al interior de Carabineros que si uno no se mete en eso, en una reforma, es muy difícil de cambiar. O sea, la entrega de becas, ¿cómo se asignan las becas de estudio? Adentro como todo eso es un mundo cultural adentro de la familia de Carabineros, que de alguna manera hace que se privilegien ciertas personas o no, y quienes ascienden o no. Ahora, convengamos, para ponerlo en términos de honestidad mínima, que todo esto es de alguna manera una suerte de abandono original desde la concertación en adelante por tener algo que ver o meterse más seriamente en el ámbito de la Fuerza Armada y particularmente de orden y seguridad, porque vería el trauma de la dictadura y porque las relaciones personales
de alguna manera se identificaban como relaciones institucionales, por lo tanto, si los tipos eran buena onda, fantástico, agradable. Bueno, ese yo creo que es un punto extraordinariamente importante, porque parte de la crisis de Carabineros, que vino antecedida por por problemas análogos en el ejército, ¿no? Y que también ha habido problemas de ese tipo, no de esa envergadura, pero también ha habido en la Fuerza Aérea, tiene que ver con lo que uno podría a estas alturas llamar el pacto de la transición, ¿no? Que era básicamente no meterse en lo que tenía que ver con las Fuerzas Armadas y de orden. O meterse lo mínimo, o sea, claro, necesario. A eso me refiero, ¿no? Básicamente dejarlas entregadas a ellas mismas. Y eso tiene que ver con su financiamiento y tiene que ver con su estructura interna, etcétera. Y por eso creo yo, cuando llega, digamos, 20 o 30 años después, evidentemente eso empieza a mostrar consecuencias patológicas que se han manifestado en todas estas crisis que ha habido. Y cuando llega el momento entonces en que hay que hacer algo, la verdad es que el conocimiento de esas instituciones es bien escaso dentro del mundo civil, creo yo, y por eso creo yo que dificulta las cuestiones. Ahora, a mí me gustaría también llamar la atención sobre el hecho de que Carabineros, dentro de esas cuatro, no, si uno habla como se hablaba en la dictadura, ¿no? De las Fuerzas Armadas y de Orden, de esas cuatro, Carabineros es distinta, ¿no? Porque Carabineros tiene esta presencia constante ante el ciudadano, que las otras no tienen. Las otras, claro, aparecen en algunos momentos especiales, pero no aparecen día a día, ¿no? Entonces estas crisis afectan, y yo creo que eso afectó muy profundamente a Carabineros, ¿no? Porque empezaron a ser vistos en la calle con recelo. O sea, le empezó a caer lo que le está cayendo más o menos a todas las instituciones, pero a ellos los afecta especialmente por esa dimensión de presencia que tienen y que no tienen las demás. No, yo sé que hay personas incluso que mandan mensajes y todo dentro de la institución que están muy choreados, porque efectivamente ellos reciben una cantidad de desprecio, así lo interpretan ellos, como desprecio por cosas que ellos asocian a un segmento que en ese sentido voy a rescatar la frase del general Soto, que no son técnicamente verdaderos carabineros. Y si la reforma apunta, porque no se conoce mucho de lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Pero si la reforma apunta a enfocarlos en la labor preventiva, va a haber mucho más contacto todavía con la ciudadanía, se supone. Entonces, aún más difícil es devolver, o no sé si se puede devolver, pero volver a ganar legitimidad. O sea, ven ustedes, es el mismo problema. Es divertido porque el problema surge en su forma igual en todas partes. Es esta idea de los verdaderos carabineros contra las... ¿cómo las llamamos? Las cúpulas. Las élites. Las élites de Carabineros. Es lo mismo que en general aparece entre los ciudadanos y la clase política. En fin, aparece, yo creo que es bien interesante que los problemas tienden a reproducirse con la misma forma. Y ellos pensaron, cuando iban cayendo institución tras institución, ellos pensaron que a ellos no les iba a llegar. Claro. Y pensaron eso porque venían de una época de literalmente proteccionismo político. O sea, ellos fueron protegidos. Todos sabían que había muchas cosas que Carabineros no hacía bien, pero nadie lo dijo porque no había que decirlo, porque era una institución que tenía tal legitimidad que para qué nos íbamos a meter en ese lío. La élite política dijo, si usted tiene que maquillarme algo, hágalo, simplemente maquíllelo, pero maquíllelo bien, porque yo no me voy a meter más en los detalles. Aquí habían habido crisis de corrupción en la Armada, en el Ejército, ¿ya? Habían habido en la Fuerza Aérea, y obviamente tenía que haber algún caso, ¿ya?, en Carabineros, pero se tomó la decisión de que no había. Y claro, cuando los carabineros, que efectivamente tienen un sueldo, los verdaderos carabineros tienen un sueldo muy bajo, ¿ya?, y que además su remuneración fundamental, que tiene que ver mucho con los estamentos, ¿ya?, con los profesores, que su remuneración está en la vida cotidiana, en el respeto, en la dignidad de su cargo, en la importancia que tienen en su barrio. Es el salario del profesor normalmente, del bombero naturalmente, que no tiene salario, ¿ya?, y del carabinero, que efectivamente en el barrio, el carabinero del barrio es una persona importante. Y de pronto eso pasa a ser manchado por algo con el cual yo sistemáticamente como carabinero no quise recibir 10, 20, 100 mil pesos para sacarse un parte, no quise nunca, y todo lo contrario, ¿ya? Y de pronto vemos que arriba está pasando
que tienen un enjuague que literalmente inventan carabineros de los verdaderos en las nóminas para pagarles sueldos que no son... Los carabineros zombies. Los carabineros zombies que no son reales, y así sucesivamente. Entonces, objetivamente, es muy lacerante para la institución. Tiene un gran desafío Hermes Soto, que tiene un nombre bien adecuado para la situación, digamos. Yo creo que la tesis que plantea Mirko Macari es bien interesante, la idea de un hombre de transición, pero la dificultad allí es que normalmente, por ejemplo, Ratzinger es un papa de transición y un papa que lo hace excelente, objetivamente, excelente. Y le entrega la posta a Francisco, que era de su oposición, y busca un opositor para integrar esta solución, y le entrega la posta a Francisco bastante afirmada políticamente, y ya se disolvió. Ya no hay posibilidades de hacer gran parte de los cambios que tenían que hacerse. Entonces, no es nada fácil. No es nada fácil. Se va a enfrentar a un gran desafío, y el problema es si el gobierno va a estar realmente otorgando el poder necesario para que efectivamente se produzcan estos cambios. Cuando uno dice hay que hacer un cambio cultural, hacer un cambio cultural requiere sostenerlo a rajatabla y comerse crisis. Pero eso me lleva a la metáfora, o a la analogía más bien, de tratar de reparar el motor mientras el motor está andando. Tú, la primera cosa que tú haces cuando tratas de reparar un motor, porque está poniendo, paras el motor y sacas la cosa que hay allá. Pero Carabineros funciona todos los días. Y por lo tanto, que tú trates de establecer una nueva forma de conducta, una nueva forma de proceder, y que eso chorree para todos lados. La reforma en el Estado en general es muy difícil. Pero en general se tienen que hacer así, no podemos parar el Estado. No, por eso. Pero hay algo interesante. El traspaso de Carabineros dependía del Ministerio de Defensa hace... ¿Cuánto fue? ¿La reforma? ¿10 años atrás? 2005. Claro. En el fondo, que es algo que yo creo que se pierden oportunidades también. Se hace una reforma de traspasar Carabineros del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, hoy día se llama Interior y Seguridad, ¿no es cierto? Seguridad Pública. Por eso mismo. Por eso mismo. Pero en el traspaso, en el fondo, que fue una discusión parlamentaria y con acuerdo de la clase política, etcétera, etcétera, en el fondo se pierden las oportunidades entonces de meterse en el fondo del asunto. Y porque no se miró policialmente el asunto, se miró políticamente. Dijeron, desestructuremos la relación Fuerzas Armadas una y manera de orden. Desmilitarizar La relación. Entonces, pensando en una sola cosa, que tiene que ver con ellos, no con... Pero es que eso pasa en muchas reformas que hacemos en el Estado. Cuando hacemos reformas que pasamos cosas de un lado a otro, cambiamos los nombres, y lo que tú decías, hay un cambio cultural, un cambio institucional que hacer, y eso hay que mantenerse firme. Ya, pero ahora, a mí me gustaría llamar la atención sobre que el hecho de que Carabineros haya sido, como dice Alberto, protegido de esta manera, y entonces que no haya habido una verdadera reforma, por así decirlo, policial de Carabineros, de modo que el trabajo propiamente policial de Carabineros fuera un trabajo sofisticado y más eficaz. No es gratuito, ¿no? Tiene unas consecuencias sistémicas que son enormes. Y para eso es cosa de pensar, ¿no? Cuando se enfrentan al hecho de que las órdenes de detención no son eficaces en el sentido de que Carabineros no tiene la capacidad de identificar a las personas con orden de detención, etcétera, la solución política es disminuir los requisitos para la detención, ¿no? Ese fue el intento que se trató de hacer. Eso fue la detención por sospecha. La detención por sospecha, que claro, no le pusieron detención por sospecha, le pusieron control preventivo de identidad. El control preventivo de identidad, antes de la nueva legislación, ya existía. Lo que pasa es que requería indicios, ¿no? Y esos indicios solo podían ser el resultado de alguna acción policial eficaz. La acción policial eficaz produciría indicios, y esos indicios permiten interferir con la libertad del ciudadano para detenerlo, para hacerle control, etcétera. Como la acción policial es ineficaz, la reacción política entonces es subsidiar acción ineficaz. Bueno, controle a destajo, ¿no? Sin ningún requisito. Me encantaría saber, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, eso fue latamente discutido, sí, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurrió originalmente decir, mira, fue Carabineros que dijo, oye, ¿sabes qué? Danos herramientas o facultades para que nosotros podamos, qué sé yo, detectar que una persona puede ser sospechosa, o fue una decisión de la política? No es detectar que una persona es sospechosa, precisamente, es poder detener sin haber detectado que una persona es sospechosa. Claro, por tincada.
Otro tipo de problemas que ha pasado y sale en el diario y causa escándalo, ¿no? Las pruebas que la Fiscalía y Carabineros producen, esto también tiene que ver con la Operación Huracán, etcétera, resultan, cuando son sometidas a escrutinio judicial, resultan ser insuficientes. Y eso implica, naturalmente, por una regla básica de urbanidad, absolución. ¿Qué pasa cuando un tribunal dice que los acusados en un caso de alto perfil son inocentes porque las pruebas que ha producido la Fiscalía, descansando en el trabajo de inteligencia, Carabineros, etcétera, son insuficientes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Va la crítica pública hacia el trabajo ineficaz de Carabineros o de la Fiscalía? No. Va hacia el juez que es garantista, y la reacción es: hay que bajar los estándares de prueba. Claro. ¿No? O sea, esto de Carabineros, de tener trabajo policial que no está a la altura, no es solamente que hay un problema con Carabineros. Esto tiene consecuencias que son sistémicas, que son extraordinariamente graves para cuestiones centrales del Estatuto de Libertad del Ciudadano. Aquí la política no se puede lavar las manos. Alberto Mayor. Yo recuerdo perfectamente, muchas veces me tocó comentar que me parecía que, viendo muy someramente el trabajo carabinero, era una institución muy ineficiente. Porque básicamente tiene contacto con los delitos y muchas veces las escenas de los delitos no son periciadas, no digo adecuadamente, no son periciadas sencillamente, ¿no? Desde las cosas más pedestres, donde además se critica mucho a los jueces porque no dejan presos a los tipos que roban sistemáticamente. Pero si el tipo, tú no guardaste pruebas de anteriores robos, de anteriores delitos, no hay ninguna posibilidad de decir que este tipo es sistemáticamente ladrón. Entonces cualquier policía del mundo efectivamente llega, toma pruebas, aunque no puede identificarlo, porque el día que lo identifiquen, al tener las pruebas correspondientes, van a poder efectivamente decir, efectivamente esta es la persona. O sea, tenemos un país donde las facilidades para la investigación, gracias al sistema de registro civil, de la operación de huella y la inexistencia de garantías como existen, por ejemplo, en Estados Unidos, de que efectivamente la gente tiene el derecho a no inscribirse en el registro civil y no haya disposición de huella. Yo creo que uno está preparado como institución, como país, está preparado para encontrar dentro de determinadas instituciones, incluso la política y el propio gobierno, lo que podríamos llamar signos de corrupción. Plata, qué sé yo, cohecho, ese tipo de cosas. Pero cuando a ti te están acusando de que tú fabricas pruebas, que es la parte de tu trabajo, la cosa se multiplica por 10.000, porque tú no sabes cuántas personas pueden eventualmente estar presas y que estuvieron eventualmente sujetos a exactamente la misma manipulación. Pero esta es una cuestión que la verdad es que cuando uno lo piensa, desde la pega, es obvio que va a pasar. Porque yo no tengo ninguna información de adentro del caso Huracán, etcétera. Yo me entero por la prensa. Pero ¿cuál es la composición de escena que yo me hago? ¿No? Aquí lo que hay es un caso judicial o un caso de alto perfil en que hay una enorme presión pública, política, etcétera, para que se solucione, ¿no? Y entonces el Ministerio del Interior siente esa presión, que se la pasa a Carabineros, es necesario que pillemos a esta gente, etcétera. Y entonces en ese contexto la tentación, ¿no? Yo incluso creo que no es necesario decir consciente por fabricar pruebas, sino la tentación por hacer un trabajo menos exigente con la finalidad de responder a esa presión es tan grande que la verdad es que si uno lo piensa, que pase algo como lo que hemos visto que pasó en Huracán, uno no debería sorprenderse. Esto ha pasado siempre. ¿Cuántas películas hay? O sea, esta es la historia más vieja, ¿no? De policías que se enfrentan a una presión política enorme, que no son capaces de producir lo que se necesita para responder a esa presión, y que entonces responden de la manera que puedan. Ya, pero eso va a seguir pasando. Bueno, lo que quiero decir es el hecho de que Carabineros, uno, o sea, claro, un problema de tipo, o sea, sí. O sea, el hecho de no estoy justificando nada por esto, lo que estoy diciendo es el hecho de que Carabineros sea una institución que no está a la altura del trabajo policial que se requiere es extraordinariamente grave, porque tiene una serie de consecuencias en otras dimensiones que afectan cuestiones extraordinariamente importantes. Vamos a hacer un alto y volvemos con el panel Isabel Arinat, Fernando Atria y Alberto Mayor. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @RadioLaClave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. En marzo, nueva temporada de Emprender es Clave, con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. Emprender es Clave,
En marzo, de lunes a viernes de 11 a 12 del día, por la 92.9, Radio La Clave. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Hotel Sheraton te invita a disfrutar de Semana Santa con tarifas especiales desde el 28 al 31 de marzo. Habitación clásica a 80.000 pesos diarios o $135 más IVA si eres extranjero. Tarifa incluye desayuno, parking y acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Para más información, llamar al teléfono 222-335000. Marzo es el mes de hacer más viajes, más experiencia, y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda hacer más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, ¿quieres? Puedes. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Bueno, y se acaba de dar en Casa Piedra lo que era un mensaje que se esperaba, creo yo, del nuevo gobierno. Lo hizo directamente el ministro del Interior, y quien planteó abiertamente que el gobierno no va a avanzar en la nueva constitución que presentó la presidenta Michelle Bachelet, porque dijo esto es en serio, una cosa así. Pero el hecho es que ese proyecto, según lo que dice Andrés Chadwick, llega hasta donde llega. La duda es si es que va a haber algún intento de reformar algunas cosas de la Constitución, porque en algún momento dado Sebastián Piñera dijo que se necesitaban un par de reformas en algunas cosas de la Constitución, pero nada del tenor de lo que presentó la presidenta Bachelet, y lo acaba de sincerar directamente en la presentación que tuvo en Casa Piedra hace un ratito. ¿Le parece? Que el diseño de Michelle Bachelet de los últimos 2 meses es un diseño que fracasó completo. Entonces, esto se suponía que iba a ser una presión terrible para el nuevo gobierno deshacerse del proyecto constitucional, ¿ya? Que iba a ser una cosa así, porque... traumática. Claro, porque venía el Papa, que glorificada como correspondía, después venía el proceso donde ella cerraba Punta Peuco, ¿ya? Y en la misma jugada prácticamente tenía la nueva constitución redactada, que todavía no sabemos quién, digamos, o sea, y estaba todo, entonces... Y se empezaba a discutir ya entonces las temáticas de la nueva constitución que podían ser interesantes para la gente, y por tanto esto iba a generar una reacción para poder efectivamente presionar al nuevo gobierno. Bueno, evidentemente eso no ocurrió, evidentemente toda esa seguidilla de jugada y muchas otras que estaban involucradas en este plan fracasaron rotundamente. Esta ni siquiera fracasó rotundamente, fracasó penosamente. O sea, el tema de la nueva constitución quedó sin nadie que lo apoye, porque la gente quiere una constitución, quiere otra forma de llegar a la nueva constitución, que es Asamblea Constituyente, y la gente que quiere la constitución actual quiere evidentemente que se quede la misma, por lo tanto no había quien la defendiera, no tenía gente para aquello. Y entonces el nuevo gobierno ni siquiera tiene que dispararle, sino que básicamente correrla para un lado y seguir caminando sin ningún inconveniente. Entonces era bastante obvio, bastante claro que iba a ser así.
Y Michelle Bachelet se había imaginado que esto iba a ser una gran crisis para el pobre Sebastián Piñera a los pocos días de haber asumido qué hacía con el proyecto constitucional. Me impresiona que tú uses la palabra de que el diseño de los últimos 2 meses, o sea, yo creo que lo que se evidenció fue la falta de diseño. Yo creo que desgraciadamente había un diseño, es peor que eso. Peor, tú peor, sí. Yo creo que ser ingenuo y creer que no hubo diseño alguno, pero leí... El Papa es un diseño, o sea, no. Bueno, esa parte me la voy a saltar. Sí. ¿No? Hay un trabajo que se publicó, o sea, no un trabajo, como un comentario que se publicó hace pocos días de Sergio Verdugo y Jorge Contese, ambos académicos que están en Estados Unidos, sobre el tema de la nueva constitución. Es impresionante que al final terminó por pasar lo mismo que en Islandia. En Islandia se hizo un ejercicio participativo con redes sociales y fracasó cuando llegó al Congreso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no participaron. Y al final, lo que tú decís, se presentó el proyecto en Islandia y nadie lo defendió porque nadie tomó su autoría. Y ellos muestran cómo acá pasó lo mismo. Se hicieron estos ejercicios participativos, ELA, Cabildo, etcétera. Se creó este Consejo de Observadores. Las peleas, la discusión por el diario en los últimos meses era eso. O sea, todos los parlamentarios, yo no tengo idea de qué se trata, no tengo idea de qué se trata. Los mismos partidos empezaron a desentenderse de eso. Entonces, creer que se pueden hacer reformas sin partidos políticos, yo creo que, constitucional o no, no darse cuenta de la importancia que tienen los partidos en la democracia. Yo creo que no es la variable en todo caso. Yo estoy de acuerdo que tienen que haber autores que se hagan cargo profesionalmente de modo sistemático del tema. Creo que no es la variable que lo explica. La variable que lo explica es que de hecho el proceso de Cabildo termina, y de hecho termina. O sea, dan por cerrado el proceso en la práctica porque le quitan presupuesto, se acaba todo, no hay ninguna acción hasta ahora, un año después. Pero no hay ninguna continuidad de acción, si eso es una cosa que es como de sentido común. No. Si yo me abandono a la bebida durante un año, ya lo más probable es que después esté borracho, digamos. Se supone, no sé, quizás Fernando sabe más, de que al interior del gobierno toda esa sistematización y toda esa gente que trabajó en sistematizar estos conceptos que eran imposibles de plasmar. Si el ejercicio de sistematización, o sea, uno leía qué se entendía por justicia, y por justicia se entiende, por supuesto, 1.000.000 de cosas. Se suponía que lo estaban plasmando en el gobierno. Ahora uno ve la nueva constitución, el proyecto de nueva constitución que mandó el gobierno anterior y yo no sé cuánto de... O sea, nosotros estuvimos mirando a la oficina el derecho perdón, se me olvidó. Medio ambiente libre de contaminación. Sí. Era de las primeras prioridades de los ELA. Sí. La redacción es exactamente la misma. La actual constitución. Claro. No modificaron nada. Entonces, ¿cómo pasaban esas prioridades? Era muy complejo. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas, varios tipos de aprendizaje. Uno es que en procesos como estos, el sentido de la participación es dar legitimidad, pero el problema, por supuesto, es cómo uno pasa de actos de participación como los encuentros locales autoconvocados, en que, no sé, 100.000 o 200.000 personas participan, a un texto. ¿No? Un texto que dice cosas y no dice otras, etcétera. Y el problema es cómo uno, suponiendo que hubiera resultado, porque yo creo que el momento participativo fue un momento que fue neutralizado por la misma política binominal de siempre, o sea, por un consejo de observadores que cuando le pidieron una extensión del plazo para que se reunieran los encuentros, dijo que se extiende el plazo del viernes al lunes. ¿No? Esa fue su decisión. O un consejo de observadores que no llamó a los encuentros locales autoconvocados a discutir lo único que se había estado discutiendo hasta entonces, que era cuál era el mecanismo. Eso estaba excluido. Pero eso no es el consejo de observadores. Sí, son las bases que hizo las Express. Eso lo decidió el consejo de observadores. La decisión de cuáles eran las cuestiones a las cuales se convocaba a las personas a discutir fue una decisión tomada por el consejo de observadores. Pero el diseño del plazo. El plazo era por las elecciones municipales que se venían. Bueno, por eso, porque el diseño ese diseño viene del gobierno. No. Esto fue del consejo de observadores. El consejo de observadores fue el que tomó la decisión cuando el gobierno le pidió que lo extendiera. El Consejo de Observadores tomó la decisión que era mejor no politizar la discusión sobre reforma, sobre la nueva Constitución. ¿Y eso qué era? Neutralización, porque si se politizaba, si se discutía en la campaña, si se hacía tema de campaña, era probable que la cuestión adquiriera más vuelo. Y lo que se trató fue, desde el Consejo de Observadores, por la composición binominal que tenía, de neutralizarlo, de que fuera lo más circunscrito posible. Por supuesto, también hay una observación que hacer al gobierno que lo no sé a qué parte del binominal corresponde. No, pero está, por supuesto que
no, binominalizado quiere decir... Se retiró por algo. No, perdón, pero binominalizado no quiere decir que son todos de derecha. Binominalizado quiere decir que está empatado de modo tal que las decisiones son decisiones que no perjudican a nadie, que no afectan a nadie. Cualquier decisión transformadora está neutralizada por el empate que significa el binominal. Y eso se manifestó totalmente en el Consejo de Observadores y eso afectó las posibilidades de el momento participativo. Pero en todo caso el problema de diseño que había era cómo transmitir, si hubiera resultado bien el momento participativo, es cómo transmitir la legitimidad de esa participación al texto. Y ese yo creo que es un problema del cual el diseño que se pensó nunca tomó en cuenta, porque la solución para eso es que de la participación surja un texto. Uno se pregunta, ¿cómo de la participación surge un texto? Bueno, esa es la razón por la cual en la mayoría de los casos, cuando uno se pone a pensar esto, llega a algo así como una asamblea constituyente. Esa es una cosa. Ahora, yo creo que al proyecto constitucional de Bachelet, que presentado 3 días o 4 días antes del fin de su gobierno, hay otra cosa que decir, que primero fue redactado por, no sabemos más quién redactó el texto original de la Constitución de 1980 Ahí están las actas. que quién redactó este. Y eso es bien peculiar. La segunda cosa es que por alguna razón que yo genuinamente soy incapaz de comprender, eligieron redactar un texto sobre la base del texto constitucional vigente. Compensado, está bien. Entonces dijeron, la Constitución garantiza y ampara los cuerpos intermedios, que eso es un inserto guzmaniano en la tradición constitucional chilena, que no tiene nada que ver con la tradición constitucional chilena. Y en vez de sacarlo, pusieron la Constitución garantiza y ampara los cuerpos intermedios, que es el principio de subsidiariedad, y a continuación dijeron, pero Chile es un Estado social y democrático de derecho. Está bien. Entonces, el lenguaje guzmaniano se mantiene y después se compensa, cuando habría sido mucho más sensato simplemente removerlo. Porque a eso le da la oportunidad al Tribunal Constitucional de igual quedarse con la primera parte de la frase. Todo eso es obvio. Y además, políticamente, ¿quién va a defender un texto constitucional nuevo que descansa en el lenguaje guzmaniano? No lo va a defender la derecha, porque la derecha sigue defendiendo las trampas constitucionales que se eliminaban en buena parte, y no lo va a defender quienes queremos nueva constitución porque queremos deshacernos de la influencia nefasta del lenguaje guzmaniano en la tradición constitucional chilena. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo va a defender nadie, es un proyecto que nadie ni siquiera en el futuro va a apuntar a decir, mire, ahí tenemos un ejemplo de lo que queremos. Entonces yo creo que fue una cuestión totalmente fallida. De hecho, a mí me llama la atención que este gobierno se haya sentido compelido a anunciar qué iba a hacer con este proyecto. Yo pensé que lo que iban a hacer era simplemente ignorarlo. Sí, sirvió, creo yo, además, sirvió, porque muchas de las cosas que motivan una determinada actitud están de alguna manera parapetadas en que tú tienes un colchón extraordinario en términos de imagen, después de haber mandado esto a la última hora, después de haber nombrado al notario del fiscal acá, después de no haber sacado a Villalobos. O sea, se creó en los últimos días una suerte de imagen, de despelote tal que decir hoy día con total tranquilidad, mira, no vamos a perseguir el proyecto, se acaba. Nadie va a salir a la calle por eso. Y eso es responsabilidad, por cierto, de cómo terminó el gobierno anterior también y cómo entregó este proyecto, como lo estás señalando tú. Pero básicamente lo que el gobierno anuncia es que no quiere avanzar en nueva constitución de Bachelet, en el proyecto que acaba de presentar. Yo entiendo que en el programa de Sebastián Piñera habían reformas constitucionales, no sé si va a perseverar en eso o no, pero sí había la idea de hacer, no un proyecto como el que se mandó la semana pasada, sí. Pero sí hacer algunos avances en ciertos temas más bien orgánicos, que es algo que a mí me impresionó, que el proyecto de nueva constitución, si hay algo en lo que no innova en materia de institucional orgánica, salvo por ciertas modificaciones del Tribunal Constitucional. Pero no lo remueve, no hace nada. No, ni siquiera si la discusión de removerlo no, pero yo pensé, por ejemplo, que hay una cantidad de exceso de regulación en nuestra Constitución sobre un montón de órganos que se podrían pasar a cláusulas generales que están todas, las dejaron iguales. A mí me pareció curioso eso del proyecto. No sé qué opinión tienes tú, Fernando. O sea, yo creo que sabiendo el tema de los derechos, no solo la parte derechos, orgánica. La parte orgánica también. O sea, el régimen político no se metió. ¿Para qué mantener la existencia de las leyes orgánicas constitucionales? Está bien, le bajaron el quórum. Sacaron de 4 calificado. siguen siendo, sacaron las leyes de quórum calificado, sí, pero las leyes orgánicas constitucionales en el proyecto Bachelet siguen siendo de quórum calificado, porque ahora es mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. No es mayoría simple. Entonces, ¿cuál es el afán de mantener las leyes orgánicas constitucionales, bajarle el quórum a un quórum todavía calificado, en vez de simplemente volver a lo que es la tradición constitucional chilena y que haya leyes nomás?
Entonces, uno piensa, claro, a lo mejor lo que hicieron fue hacer todas estas concesiones con la finalidad de aumentar la probabilidad de que el proyecto fuera discutido y aceptado por la derecha. Negociado. Lo cual a mí me parece que es... La ingenuidad. O sea, es que no alcanza ni siquiera para ingenuidad. Es no entender nada de nada. Yo estoy completamente... Pero yo creo que tiene que ver con un estilo de hacer política del gobierno de Michelle Bachelet que tiene que ver con la ausencia de, literalmente, usamos la palabra, de fundaciones. O sea, cuando tú vas a hacer cambios profundos, tienes que hacerte cargo del concepto de refundar algo. No hay para qué huirlo. Y ese concepto significa poner cimientos para algo. Nada de esto tenía ningún cimiento. Ninguna de las tareas de Michelle Bachelet efectivamente fue una construcción. ¿Dónde te paras? ¿Dónde te afirmas? O sea, hay situaciones donde tú estás en grandes problemas. Pongo un ejemplo bien complejo y bien terrible que está pasando hoy día en el mundo, que es el nuevo caso de envenenamiento asociado a Rusia en Inglaterra. Que dicho sea de paso, me manda Ana María Narváez de Italia, ya último minuto, dice: Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania acusan directamente a Moscú por envenenamiento del espía ruso. Exacto. Y entonces uno ve que Rusia, en un escenario después de... que un escenario largo, un escenario donde primero viene un ataque económico contra ellos, a la moneda por parte de Estados Unidos, hace un poquito menos de 10 años. Después ellos estaban en todo este proyecto de montar una nueva cúpula mundial de países emergentes de gran tamaño, de gran influencia política. No les funciona. Todos esos países, Brasil, Rusia, se consiguen sus respectivos mundiales, les atacan los mundiales, les sacan los auspiciadores, se van los japoneses, los norteamericanos. Hay una guerra ahí muy interesante. Y de repente Rusia dice, mire, en realidad... a mí lo que me sostiene en el mundo todavía es la Guerra Fría. Y lo que le interesa es que los países que estaban en la Guerra Fría le hagan exactamente lo que están haciendo. O sea, quieren que los acusen porque lo están haciendo, efectivamente, de envenenar y matar o dejar gravemente heridos a espías, exespías propios, en fin. Están volviendo a la Guerra Fría porque es donde se pueden poner de pie. Eso lo sabe cualquier político. Esto está hecho con una crueldad, pero estamos hablando de que cualquier político sabe que tiene que pararse en algo. ¿Dónde se puso de pie? Se puso de pie en el camino intermedio entre la refundación y la conservación. En ese lugar no había nada. No había nada porque además en el mundo ese lugar se ha ido quedando sin nada. Hace 20 años estaba la tercera vía, había todo un esfuerzo por construir algo en ese espacio donde no había nada. Bueno, hoy día ni siquiera hay algo, hay solamente un fracaso, que es precisamente la tercera vía. Creo que es evidente que Michelle Bachelet cometió todos los errores posibles y ahora simplemente el gobierno se deshace con una facilidad pasmosa de cada una de esas proyecciones para luego ver si impone las propias, que también va a ser su problema. Ahora, nada de esto quiere decir que el problema constitucional desaparece. Yo creo que el problema constitucional sigue existiendo. Pero le quita energía. Le quita energía a las iniciativas. Si el problema, la demanda por nueva constitución se va a sumergir. Sí, claro. Se va a sumergir como se sumergió el movimiento pingüino después de la derogación de la LOCE, ¿no? En el famoso acuerdo de las manitos alzadas. Exacto. ¿Y qué fue lo que podemos aprender? Bueno, eso no mató al movimiento estudiantil, eso lo hizo sumergirse, y cuando resurgió con una diferencia. El movimiento del 2011 tenía una diferencia respecto al movimiento pingüino, y es que el movimiento del 2011 tenía la experiencia de lo que había pasado con el movimiento de los pingüinos, habían sido neutralizados políticamente. Y yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Mi predicción, de nuevo, que no se basa en ningún conocimiento de que ya alguien me haya contado algo, mi predicción es que Piñera va a tratar, le encantaría pasar a la historia como el que solucionó el problema constitucional. Y entonces lo que yo supongo que va a intentar hacer va a ser llamar a una gran comisión de hombres buenos, quizás sea hombres y alguna mujer buena, y para que lleguen a un gran acuerdo constitucional y puedan todos levantar las manos de nuevo. Y eso yo creo que, o sea, en el fondo, repetir lo que pasó en 2005. Y en vez de que eso solucione el problema constitucional, yo creo que lo va a agudizar. Que la alternativa también fracasó. Pero yo creo que hay algo de lo que tú decías antes, que es esta idea de cómo funciona el gobierno de la presidenta Bachelet. Tú decías que no tenía cimiento. Yo creo que volví a insistir en el punto. Yo creo que hay un tema en la relación entre el gobierno y los partidos políticos.
Sí, es que en las democracias es demasiado clave el rol que juegan los partidos políticos, en arbitrar conflictos, por último, en mantener demanda. Lo que pasa es que hoy día los partidos políticos no están en condiciones de hacer eso. Hoy día, salvo en el sentido formal legal, salvo en el sentido formal legal, yo creo que no existen partidos políticos. Acabamos de hacer una reforma hace un año atrás. O sea, los partidos políticos en el sentido de agrupaciones que tienen proyectos políticos diferenciados y que son capaces de canalizar, interpretándolas de ese modo, demandas sociales y entonces articular conflictos, eso hoy día, lo que se llama partidos políticos, son totalmente incapaces de hacer. Eso es un hecho, diría yo. Yo creo que esa es la principal preocupación que tenemos que tener hoy día. Bueno, porque si no, es como Carabineros. Bueno, funciona más o menos, pero ahí está. A ver, con esto hicimos una reforma hace un año atrás, 2 años atrás. Es que ¿sabes lo que pasa? Que apuntaba un poco en la línea que tú dices. Bueno, pero es que aquí hay un problema que yo lo veo mucho disciplinarmente incluso, porque como yo estudié sociología y ciencia política, normalmente hay una diferencia entre ambas cosas. Yo creo que hay momentos politológicos y hay momentos sociológicos también. O sea, creo que efectivamente hay un momento donde... Disculpa, estoy con la silla aquí peleando, pero... entonces, lo puedes lograr, Hay un momento donde hay un problema que tiene que ver con cuando la dimensión política ya no da abasto para un problema. Y eso existe. Y ocultárselo a la vista es el error de la transición política chilena. De decir, no, pero si esto lo pueden seguir resolviendo los partidos. Y es verdad que no pueden solos, no significa que estén excluidos. En algún momento pueden quedar excluidos por falta de legitimidad. Pero el problema pasa a ser sociológico también, antropológico a veces, cuando es más profundo, cuando están en juego los principios civilizatorios, cuando están en juego los principios fundantes. Esto pasó en Chile en el año 1910, 1920, donde la élite no era capaz de entender qué es lo que estaba pasando con los problemas sociales que estaban emergiendo en el mundo. Y no tuvieron una respuesta satisfactoria hasta los años 60. Recién empezaron respuestas a los problemas que estaban planteándose. Y antes simplemente fueron respuestas carismáticas, donde, mira la ironía, de un modo mucho más caótico en todo caso, 2 nombres explicaban todo el proceso. Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo. Ambos fueron presidentes 2 veces y ambos fueron ministros o exiliados, cuando el otro era ministro, ¿ya? Respectivamente en los otros gobiernos. Entonces, hay que aprender que aquí efectivamente esos problemas existen y yo creo que aquí seguir operando con los mismos repertorios, no complejizarlo, es parte del problema. O sea, yo creo que los partidos políticos son necesarios para el funcionamiento de un sistema democrático, eso es verdad, pero no son necesarios. Lo que es necesario no es que existan instituciones que la ley llame partidos políticos, es necesario que existan instituciones que puedan cumplir las funciones políticas que tienen los partidos políticos. Yo creo que parte de la fuerza de la concertación, de la dureza de esa alianza, tenía que ver con un aprendizaje de un acuerdo político que no se llegó, ¿no?, entre la democracia cristiana y los partidos de izquierda antes del golpe de Estado. ¿Qué significaba que no se haya llegado? ¿Qué habría significado que hubiera habido un acuerdo? No habría significado que 2 directivas de partidos se juntaban y firmaban un papel. Habría significado que dos instituciones que representaban algo importante en la sociedad hubieran convergido. Ese era el problema. Ahora, ¿qué significa hoy día que el Partido Socialista y el PPD lleguen a un acuerdo sobre lo que Chile necesita? Yo creo que hoy día, políticamente, no tiene ese significado. Entonces, esto no es lo mismo que decir, tenemos que tener una democracia sin partidos. Yo creo que eso no se puede hacer. Entonces, lo que sí significa es, nosotros tenemos un problema muy grande, que yo entiendo que es parte del contexto amplio del problema constitucional. Tenemos un problema con la política chilena. Y una parte importante de ese problema es que un elemento central para el funcionamiento de las instituciones democráticos representativas, es decir, los partidos políticos, hoy día no existen. No existen, no porque hayan sido derogados, no, si hay partidos formalmente, no existen porque no hay instituciones que tengan la capacidad para desempeñar la función que le corresponde a los partidos políticos. Básicamente, lo que estás diciendo, si que te entiendo bien, es que tú puedes tener bancadas parlamentarias, de hecho ustedes van a tener bancada parlamentaria, y puede votarse de una manera, lo que no significa que eso es la función primordial de un partido político. Tú estás pensando más en términos doctrinarios, en términos ideológicos, visiones de país. En términos de funcionamiento político. Un partido político cumple una función, creo yo, fundamental de articular demandas ciudadanas. Y articula demandas, entonces sale la gente a la calle a protestar y entonces por la AFP, y entonces la UDI interpreta esa demanda como una demanda por una pensión que sea un poco más alta.
Nada más. Mantención del sistema, aumento de las pensiones. Y entonces desarrolla, articula esa demanda de un modo distinto que uno esperaría del partido al lado. Y entonces cuando, en el momento de la discusión política que antecede a la decisión, lo que se enfrentan no son las demandas tal como ellas surgen de la manifestación ciudadana. Porque lo que surge de la manifestación ciudadana normalmente es una demanda en negativo, ¿no? No más AFP. Pero la construcción de una demanda, la articulación de eso en una positividad de reforma, necesita estos momentos de articulación. Eso, creo yo, es parte importante, no la única, pero parte importante de la función que cumplen los partidos políticos. De modo que el ciudadano puede ver que la discusión política guarda alguna relación con estas demandas que han surgido de la ciudadanía. Yo creo que hoy día, como esa conexión está cortada, entonces la discusión política funciona por un lado, y da lo mismo que en la discusión política haya discusión, haya acuerdo o no, porque incluso si hay acuerdo, el ciudadano lo experimenta como, bueno, ellos se pusieron de acuerdo para arreglarse entre ellos. Sí, hay que tomarle el peso a lo que significó la resignificación de esa foto de la aprobación de la Ley General de Educación, cuando están todos con la manito alzada. En el momento en que se tomó esa foto significaba virtud política. Todos los políticos se unen, dejando de lado sus diferencias por el bien de los niños de Chile. Después del 2011, esa foto significó traición, ¿no? Los políticos se arreglan entre ellos, dejan las cosas igual como están, nos dicen que tomaron nuestras demandas, pero en el fondo no nos pusieron cosas en el ojo, como dice la gente. Qué desesperanzador es escuchar a Fernando Atria. Acabamos de hacer una reforma a la ley de partidos, cambiamos el sistema binominal, tenemos un nuevo funcionamiento del Congreso. Yo creo que pensar que vivir 30 años con una constitución como la que tenemos no va a tener consecuencias políticas graves es no entender la función que cumplen las condiciones. Yo creo que la constitución de 1980 ha ido progresivamente destruyendo, minando la capacidad representativa de la política institucional. Es que además, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que además efectivamente hay que mirar cada reforma con esos pequeños detalles. O sea, yo te digo simplemente, por ejemplo, que me parecía insólito cuando me di cuenta que la legislación se había... Por ejemplo, en las primarias presidenciales existe tele, existe de todo, pero no hay financiamiento. Entonces, la primaria justo es el lugar donde pueden emerger actores nuevos, pero no hay financiamiento. Entonces, los actores nuevos que pueden emerger, nuevamente, son los actores que tienen dinero. ¿No? O sea, no... Entonces, claro, no hay financiamiento, no te pagan por voto, los votos, o sea, y una elección nacional, legal, legítima, con inscripción, qué sé yo, no hay financiamiento para eso. ¿Ya? Entonces son aquellos momentos donde tú ves la mano de aquellos que están adentro y que dicen, no, pero aquí, si nosotros ponemos financiamiento, esto abre la oportunidad de primarias, primero de mayor tamaño, que no tienen nada de malo, las primarias en Estados Unidos tienen 18 candidatos, o sea, primarias de gran tamaño y que efectivamente permiten ir apareciendo nuevos liderazgos. Entonces no podemos hacer eso. Aquí no vamos a premiar, lo vamos a premiar después. ¿Ya? Pero los que van a las primarias, si llegan después, les sirve el dinero que no les dieron de crédito, ¿ya? Para aumentar su carga de gasto, no el ingreso que le van a dar el Estado, sino que la carga de gasto. O sea, eso favorece, por ejemplo, a alguien que es empresario, por ejemplo. Entonces, tú miras esos diseños. Solo por ejemplo. Solo por ejemplo. Entonces, sin alusión a nadie en la realidad. Entonces, objetivamente tú dices, oye, a ver, estos pequeños detalles, ¿ya? Esta ingeniería de detalle que obviamente va a ser imposible, pasa mucho con gente en política que cuando ve estas situaciones y se frustra, sale y trata de denunciarlo fuertemente en contra de lo que... Pero en realidad no tienen ninguna posibilidad. Esas cuestiones normalmente se esconden en algunos incisos ignotos en las leyes que se aprueban. Exacto, y que no van a tener ninguna posibilidad de convertirse en un caso resonante a nivel nacional. Y por tanto, esa es la problemática que tú ves, que hay soluciones que son parciales. La solución que se hizo fue una solución parcial. La combinación, que es inaudita, entre sistemas, por ejemplo, donde los partidos son listas, que es una cosa... Y entonces, porque cuando tú tienes sistemas proporcionales, normalmente no metes la barrera de los partidos y los candidatos al mismo tiempo. En muchos sistemas parlamentarios tú votas una papeleta para partidos y el partido verá si le quedan 20 de una. Depende si son listas abiertas o cerradas, sí. Claro, y otra cosa es los votados para decir ya, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, si hay 4 cupos, entran. Bueno, pero a los efectos prácticos, se acabó el proyecto de nueva constitución sí, claro. Que presentó Michelle Bachelet 5 días antes. Que para serte bien sincero, cualquier cosa que se presentara de esa manera, habiendo tenido
altoparlante de entrada potentísimo que tuvo y qué sé yo, y el proceso constituyente, etcétera, y que terminara así, en una de esas no se merecía que siguiera. No. Independientemente de cuál era la cosa que proponía. Bueno, yo creo que ya en algún momento, supongo yo, podremos empezar a sacar lecciones. Porque ya habíamos aprendido la lección de que mediante una negociación parlamentaria que durara 5 años, se iban a poder lograr algunas reformas significativas, pero no se iba a poder solucionar el problema constitucional. Eso deberíamos haberlo aprendido el 2005. Ahora, lo que aprendimos es el problema constitucional no se puede solucionar a través de un proceso que esté sometido a las neutralizaciones de la política binominal. Porque lo que va a pasar va a ser que ese proceso va a ser neutralizado. Y entonces lo que hay que hacer es empezar a pensar algún proceso que pueda librarse de esas neutralizaciones. Por eso yo creo que esa solución que el principal opositor a la nueva Constitución, que era ministro del Interior cuando se condujo este proceso, que era Jorge Burgos, y que él se jactaba de que su intervención había permitido sepultar la opción alternativa, que era un proyecto de reforma constitucional que se había presentado por 57 diputados de la bancada AC para permitir un plebiscito constitucional. Ojo, un plebiscito ex ante, que es lo que importa, no un plebiscito ex post puramente ratificatorio. Él se jactaba de haber, eliminado esa posibilidad y haber encauzado el proceso constituyente a través de este proceso neutralizado. Y yo creo que cuando esto recupere la urgencia, que la va a recuperar porque las patologías de la política van a seguir, yo creo que va a haber que volver a esa idea. Tiene que haber alguna posibilidad de enfrentar este proceso de modo que no esté neutralizado por la política binominal. Ya, nos tenemos que ir. Yo no tengo tantas lecciones, tengo mucho más dudas. Pero un pequeño detalle, la política en el marco de sociedades que son economicistas, que son neoliberales, la política no sirve si produce ruido. Entonces, solamente se hace cargo cuando aparece ruido, pero no quiere producir ruido. Entonces la política dice, bueno, mantengamos esto en un riguroso silencio. Yo sigo confiando en el Congreso. Isabel Aninat, Fernando Atria y Alberto Mayor, muchas gracias por haber venido. Vaya bien. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.